chisme político. Bueno, pues este va a ser un episodio un tanto express. Vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Lo que queremos comentar aquí un poquito es, sí, tal vez por un lado nuestro sentir de estos primeros días que hemos visto a Donald Trump ya en el poder, ya actuando como presidente de Estados Unidos otra vez. Donald Trump, como le gusta decir a los medios 2.0, aunque no tienen cierto punto. Al llamarlo así, porque parece ser que no está haciendo exactamente lo mismo, sí muy parecido, pero en algunas cosas diferente respecto a su primera presidencia, ¿no? Aquella del 2016 a enero de 2021. Ha cambiado un poco, lo hemos visto en unas órdenes ejecutivas y en otro tipo de nombramientos que vamos a comentar ahorita en unos minutos. Pero además de eso también queremos en cierta forma hacer una especie de ejercicio prospectivo, digámoslo así, un ejercicio prospectivo de qué es lo que vemos que puede deparar para Estados Unidos, para la gente en Estados Unidos y para la relación claramente entre México y Estados Unidos, como lo tocamos un poco en el episodio anterior, pero esta vez ya viendo hacia los primeros días de esta presidencia de Donald Trump, para tratar de dar pues un poquito de objetividad a lo que estamos viendo, ¿no? Por ahí veía yo, y no sé si tú supiste, Isma, que la Secretaría de Relaciones Exteriores activó una especie de aplicación para celular que en realidad es un botón de pánico, así le dicen, o así lo han planteado, un botón de pánico para todos aquellos mexicanos que estén en Estados Unidos y que por algún motivo sean detenidos por estos agentes de ICE, de esta agencia migratoria de Estados Unidos que está encargada de las redadas, como le dicen, para encerrar migrantes y pues interrogarlos, y de ser así, de no tener una situación migratoria pues digamos alineada a los procedimientos legales migratorios, pues regresarles. Este botón de pánico que le señalo ha sido duramente criticado, al menos por mexicanos allá en Estados Unidos. Recordemos que en México hay alrededor de 11 a 12 millones de mexicanos con estatus irregular desde hace mucho allá en Estados Unidos, pero hay aproximadamente 50 millones de personas mexicanas, o sea, que tienen la nacionalidad mexicana o que son de ascendencia directa de mexicanos, en fin, o sea, básicamente mexicanos que fueron, que nacieron o que fueron llevados muy pequeños para allá y que pues han crecido con esta biculturalidad muy, muy importante, ¿no? Y pues al fin y al cabo el sentir y el pesar de esta población tan grande, pues sí es bastante significativa para aquellos que buscan votos en Estados Unidos cada vez que son elecciones. Entonces esta aplicación, este botón de pánico, pues ha sido duramente criticado por ellos porque señalan que en realidad los consulados allá en Estados Unidos de México, que son pues varios, hay prácticamente uno por cada ciudad grande, pues que en realidad no atienden de una manera, digamos, efectiva, que hay filas enormes para entrar, en fin, que la burocracia ahí es interminable y que al mismo tiempo pues no se ofrece una asistencia, digamos, muy directa, muy eficiente y muy humana. Según las críticas que al menos he leído, que he escuchado también en la radio por allá, sobre todo en radio en Los Ángeles, eh, puedes escuchar más o menos esos testimonios. El punto es que estamos en una especie de época un poco de pánico para muchos, de pánico porque tenemos pues como les decía, estas redadas de estos agentes migratorios. Tenemos también pues ciertos ataques o cierta especie de erupciones de algunas personas o de algunos grupos sociales allá en Estados Unidos que pues aprovechando un poquito lo que se ha visto de la narrativa del presidente, pues han optado por hacer señalamientos racistas y xenófobos que podemos ver en videos, en un montón de sitios en redes sociales, contra
personas que son migrantes o incluso personas que parecen migrantes, nada más. Y por último, pues también quisiera traer un poquito a la mesa lo que vimos el infame o famoso saludo de Elon Musk. Este, este saludo pues sí fue un tanto inesperado que lo hiciera ahí, por lo menos. No, no es algo inesperado, o por lo menos yo, yo me lo imaginaba, Isma, supongo que tú también, que Elon Musk tenía cierta simpatía muy fuerte por grupos de extrema derecha o por grupos de la nueva derecha en Europa. Digo, él lo ha literalmente tuiteado, lo ha puesto en su cuenta de ex, lo ha comentado también en entrevistas, no tan, no diciendo que es un nazi, obviamente, pero sí diciendo que por ejemplo, la radicalización del Islam en Europa es peligrosa, o que la única esperanza para salvar a Alemania es la alternativa para Alemania, ¿no? Este partido Alternative für Deutschland que tienen allá, de extrema derecha, en fin. O sea, no era sorprendente saber que Musk tenía simpatía por estos grupos, pero lo que mostró un poquito en la toma de posición de Donald Trump cuando fue, pues, cuando Trump mencionó que él iba a ser nombrado como el nuevo encargado de este departamento de eficiencia gubernamental, y que a partir de ahí, pues, él dio como su mensaje de apertura de esta cuestión, y al hacer el saludo, pues sí dejó a varias personas boquiabiertos, literalmente. Para mí, si me preguntan, yo le tendría un poco más de miedo a Elon Musk, o más bien le tendría más miedo a Elon Musk que a un Donald Trump, porque Donald Trump pues, al final es un personaje práctico en varios sentidos, ¿no? Como decían algunos compañeros, colegas internacionalistas gringos, ellos me decían que tomara a Donald Trump seriamente, pero no literalmente. O sea que él es un negociador pues bastante férreo, es un hombre muy pragmático, es alguien muy que va a dar manotazos en la mesa, digamos, si estuviera negociando en una mesa con alguien, pero no es alguien que necesariamente vaya a hacer algo que dañe a su país o que dañe a los votantes. Como les decía, 50 millones de mexicanos allá, pues sí es un voto considerable para los republicanos en las futuras elecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta cuestión de eliminar el derecho de nacimiento por nacionalidad, perdón, por el derecho de nacionalidad por nacimiento, pues en realidad, si bien él dijo o él firmó una orden en el que se va a quitar este derecho, la realidad es que no lo puede hacer a través de una orden, lo tiene que hacer a través del proceso legal que tienen allá. O sea, necesita básicamente que la base demócrata y la base republicana en el poder legislativo estadounidense voten a favor de ello. Y no es algo tan fácil de hacer, porque tienen que votar a favor de ello para enmendar la constitución para que esta orden ejecutiva proceda, por ejemplo. Entonces, esto que le ha dado mucho eco, esta y otras órdenes ejecutivas, realmente no se pueden completar al 100%. Entonces, aquí, por lo mismo, yo digo que yo le tendría más miedo a la persona más rica del planeta, que es Musk, que ya tiene por ahí algunas acusaciones de que ha enmendado el algoritmo de TikTok incluso para que el contenido que le aparece a la gente sea pro republicano, y no solo pro republicano, sino pro nacionalista cristiano, que es una rama que se está propagando adentro del republicanismo ahí en Estados Unidos, y yo diría que también aquí en México con algunos derechistas, pero bueno, eh, él tiene los medios para hacer este tipo de control. Él es totalmente un señor feudal, un señor tecnofeudal. Si por ahí recuerdan el capítulo donde hablamos de tecnofeudalismo, que Isma nos lo explicó bastante bien, o si han leído el libro de Varoufakis, yo creo que se puede ilustrar bastante bien su idea con Elon Musk y con sus empresas. Y pues ahí me daría más miedo su intervención en el gobierno, su visión de las cosas y lo que pudiera hacer. Hasta aquí, Isma, no sé tú qué te gustaría comentar al respecto de Trump, cómo lo has sentido estos días, si coincides conmigo en que no es alguien que hay que tomar literal, sino más bien serio, pero no literal porque es un negociador. Y también pues tu opinión respecto a Musk, a su salud. Ujú. Eh, Mira, yo creo que podemos ver que en Estados Unidos hubo un cambio de paradigma
muy claro en un antes y un después, justamente, no solamente ante la llegada de Donald Trump ya en el ejercicio del poder, es decir, con la investidura presidencial ya en efecto, el 20 de enero, ¿no? Esta semana apenas, sino que se venía fraguando durante la propia campaña un cambio de mentalidad. Quizá para quien no está muy atento de estos nuances o estas pequeñas señales, de estos detalles que se van transformando, le pareciera que da igual, ¿no? Un poco el que si están demócratas o están republicanos. Y entre comillas es cierto. ¿Por qué? Bueno, pues finalmente el conglomerado de personas, digamos, que pueden tener mayor poder a nivel global, sí está concentrado en los Estados Unidos, siguen siendo ellos, las empresas que ellos pues constituyeron o constituyen como grandes poderes a nivel global, los que también de una u otra manera pues financian candidatos. Eso lo vimos también con Donald Trump, lo vimos también con Biden, lo vimos también con cada presidente, porque finalmente el político en cualquier país busca acceder al poder, pero no siempre tiene los recursos para hacerlo. En este caso, lo que parece curioso es que Donald Trump hizo una suerte de consolidación de estos poderes y sin embargo está tratando de reivindicar el poder del Estado, ¿no? Esto es curioso porque creo que, que aparece como una suerte de paradoja, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que alguien que viene de la parte de los negocios inmobiliarios en Estados Unidos y con todo un historial como empresarial, es también recibido por las clases bajas, ¿no? Y es que las clases bajas y las clases obreras se identifican con esta suerte de American Dream que existió hasta hace pues, algunos años, quizá más de una década, donde empezó a dejar de operar, donde era posible que tú pudieras llegar de cero a los Estados Unidos. Simplemente hay que voltear a ver el caso de quiénes son los CEOs de Nvidia, por ejemplo, de Broadcom, por ejemplo, y de otras firmas más, donde la gente que está como CEO o que son fundadores de ciertas empresas que hoy pesan mucho en el Nasdaq, por ejemplo, que es pues prácticamente de donde radican, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas, Amazon, Facebook, bueno, ahora Meta, y que vimos ahí participando justamente como respaldo a la investidura presidencial de Donald Trump. Eh, Me parece que no es casualidad que justamente en esas décadas hubo llegada de estos migrantes o sus padres aquí les dieron a luz, etcétera, y lograron avanzar, pues bastante diría yo, en esta escalera de poder y de dinero. Y pues finalmente eso en algún punto dejó de operar para la gente de los Estados Unidos. Y por gente de los Estados Unidos me refiero a todas esas clases bajas, obreras, de lugares donde justamente arrasó Trump, que se sintieron desplazados de una prioridad política y económica de varios términos gubernamentales en los últimos años y que de alguna manera pasó factura. Entonces, pienso que esa gente se ve reflejada en Trump, no solamente por esta forma de actuar, que es un poco desenfrenada, que tiene una manera agresiva de tomar decisiones, es muy natural, ¿no? Es como quien dice, ay, pues ya mañana lo resolveré, esto voy a ver cómo le gano al otro, pero yo voy a ganarme este negocio, ¿no? Entonces, como que este pensamiento menos moralista, entre comillas, de hacer negocios, ¿no? De ahí que vienen las desregulaciones, posiblemente, más bajadas de interés, posiblemente, etcétera, etcétera, que va a permitir a la gente poder acceder a mejores créditos, poder quizá comprarse una casa, que yo lo veo un poco complicado de todas maneras todo esto. Pero bueno, la idea está ahí. Y luego lo chocante es que justamente, no lo chocante, pero lo interesante, con gran diferencia de otros presidentes, es que para Trump el hecho del atentado, por ejemplo, que sufrió, de los casi dos atentados que sufrió, y uno que sí fue efectivo, pues en el colectivo, en el imaginario colectivo de las personas estadounidenses, de esas bases fuertes de lo que componen MAGA, sí hay una suerte de teocracia ahí. O sea, sí hay una infusión de pensamiento teocrático, es decir, de pensamiento religioso, que se funde con un pensamiento político estatista
estilo Leviatán. De ahí que haya estas redadas, ¿no? De pronto el Estado se vuelve un dictaminador, un juez de la posibilidad, obviamente, de quienes habitan en su propio territorio, ahora sigue con la salvedad de lo que le convenga. Y eso es lo que hace el Estado normalmente, ¿no? Trump, efectivamente, hay que tomarlo en serio. En mi opinión, quienes piensan que está loco, que dice cosas que no tienen sentido y así. A mí me parece y encuentro muchas similitudes en las estrategias de comunicación con Andrés Manuel López Obrador, yéndonos hacia México y lo que fue ese sexenio pasado, porque representa ser un perfil también, pues, de alguna manera muy bajado a tierra, que tienen comunicación directa con la gente. Vimos durante la campaña un Trump visitando un McDonald's, tomándose su coca. Creo que acaba de reinstalar el botón de que en la oficina oval que le aprieta un botón y le llevan una coca. O sea, estas cosas parecieran ser banales, ¿no? Como banal también parecía ser, entre comillas, que Andrés Manuel López Obrador estuviera parándose en la barbacoa tal cuando pasó por tal estado, ¿no? O que los caldos de no sé qué, o los tacos de tal cual, y que lo recomienda, y que no es banal. Es la forma en que precisamente las élites pueden mimetizarse con la población y la población encuentra un refuerzo de estímulo de esa cercanía. Y es la manera en que hoy, a través de las redes sociales, podemos encontrar formas de acceder, entre comillas, a lo que el otro piensa, hace, actúa, conforma su propia identidad y nosotros nos sentimos precisamente identificados con ese otro. Entonces, a mí me parece Donald Trump un personaje sumamente inteligente. eh, la gente podrá pensar que, no sé, ponerle el adjetivo que guste, en el sentido de que si tiene poca o más capacidad, en el sentido de que si es poco o más educado, o formal, o misógino, o etcétera. Pero en términos brutos, en cuestión de lo que significa ser un animal político, la verdad es que la primera administración de Trump fue atropellada porque apenas estaba conociendo las cuerdas, ¿no? De lo que significa el poder político en los Estados Unidos, los grupos que seguramente conforman y que no se ven dentro de los propios Estados Unidos, pero que tienen un gran peso dentro de la toma de decisiones, no solamente económico, sino también de poder político, etcétera, y que llevan décadas también pues ejerciendo dicho poder, porque pues es normal, se configuran dinastías, etcétera. Entonces, de una u otra manera, esta nueva administración pienso yo que va a ser más agresiva todavía. ¿En qué? Pienso que sí, este pensamiento teocrático, político, eh, hay una fusión entre capitalismo tecnológico, esta suerte de, si nos ponemos ya un poco más filosóficos, hay esta suerte de deidades también, estos billonarios, digamos que estamos ya en el Olimpo y digamos que también nosotros somos una suerte de adoradores y aspiramos al favor de los dioses, o sea, aspiramos a que Mr. Beast de repente, porque dimos compartir una historia, nos mande $1,000,000 porque salimos, pues digamos que favorecidos justamente por la diosa Fortuna, en la intercesión de la diosa Fortuna por la deidad Mr. Beast, ¿no? Y que nos va a beneficiar con esta suerte de bendición máxima que el ser humano de hoy, el individuo de hoy, capitalista, aspira a tener, que no es más que el mayor valor y bien que se puede acceder, que es el dinero y en este caso los dólares. Entonces, hay un filósofo que ya he mencionado aquí también en anteriores episodios, que se llama Giorgio Agamben, que se clava mucho en la cuestión de cómo el capitalismo surge justamente de la teocracia, ¿no? De alguna manera el capitalismo, sobre todo desde la raíz judeocristiana, tiene muchas similitudes y cómo empezamos a configurar el capitalismo como una suerte de religión. Eh, de aquí que haya estos potentados, esta suerte de señores feudales que bien menciona Varoufakis, que en ese momento también pueden regresar a checar ese episodio que hablamos mucho más en profundidad, pero hay este tecnocapitalismo. Yo ya me atrevería a decir que además del tecnocapitalismo, estamos a punto de entrar a la primera fase de lo que yo denominaría tecnogobiernos, ¿no? Hay gobiernos no tecnocráticos, sino tecnológicos, que van a utilizar la inteligencia artificial para eficientar sus procesos de configuración social, para poder hacer más eficiente la configuración productiva del propio Estado
como ya lo vimos con el tema de la eficiencia o esta oficina de eficiencia gubernamental que va a dirigir Elon Musk y que ya le confirió Trump ese poder para poderla ejercer junto con Ramaswamy, etcétera. Y esto significa que, digamos que hay ejecutores, ¿no? De lo que significa la administración de ese bien supremo. Si nos vamos a Dune, la especia, ¿no? Como esta suerte de que todo se mueve con la especia, pues ese es el dinero, ese es el símil en Dune de lo que vimos aquí con lo que significa la transacción, ¿no? El dinero, lo que es capaz de hacer el dinero es todo lo que quieras imaginar. Ese es el gran valor del dinero. Esa es la filosofía del dinero en donde tú dices, ok, yo tengo dinero y cuál es el bien del dinero por encima de todo, que tengo acceso a lo que pueda comprar el dinero, que significa prácticamente cualquier cosa. Entonces, exacto, entonces, ¿cómo no aspirar a querer ser uno de estos personajes cuando pareciera que entonces no hay límites, ¿no? O sea, son deidades dentro del propio capitalismo. Y por otro lado, me parece que empieza a fungir como esta simbiosis justamente ya de siguiente etapa de consolidación, en donde las propias empresas tecnológicas, ya no digamos su poder económico, estos CAPEX, ¿no? Estos grandes mercados, estos grandes flujos de efectivo que les entran por rentas, etcétera, de lo cual habla Varoufakis, dice, cada vez habrá más gente rentando el medio de producción o de entretenimiento o fuente de placer de alguna manera, pero no eres dueño del Netflix, ¿no? Tú no tienes capacidad de ir a comprarte una cámara si eres una persona que aspira a hacer películas. Por ejemplo, esto no lo menciona Varoufakis, pero lo pongo yo como ejemplo de bote pronto. Tú no eres capaz de generar una película estilo Netflix porque no tienes las capacidades financieras, no tienes ese flujo de efectivo, no tienes esa plataforma. Te queda consumir, te queda ir a adorar en el templo de Netflix lo que ahí se proyecte. Lo mismo ocurre con Apple, por ejemplo, en donde ya no tenemos esta suerte de propiedad sobre tal o cual programa, sino que si tú te fijas, por ejemplo, hace no mucho quería comprar yo una computadora donde utiliza Windows, Microsoft, y te dice, ok, ¿quieres comprarlo? O sea, ¿quieres ser propietario de esto? Te va a costar mucho más que si la rentas al año. Entonces, en nuestro pensamiento cada vez más estrecho, económicamente hablando, porque hay muchas presiones inflacionarias, hay muchas presiones sobre el futuro que uno puede tener si no ahorra o si ya no le alcanza, y pues vas tirándole ahí día a día, Sí. pues te la vas llevando de renta en renta, ¿no? Entonces, es lo que decía Varoufakis en el libro, dice, tecnofeudalismo, dice que precisamente estamos transitando hacia una economía de rentas, o sea, estos son los señores rentistas, son los landlords de la economía digital que tenemos que pagar un tributo, ¿no? Somos los siervos que tienen que pagar un tributo para tener protección de datos, para que esos datos me los tengan más seguros, para que esos datos no sabemos a dónde van como al Olimpo, allá quién sabe qué les ocurra, y de repente alguien nos viene y nos dice, oye, a ti que te gustan los tenis, mira, te voy a mandar unos tenis para que compres, ¿no? Ya viene siendo Navidad, sabemos que cada que viene Navidad te compras un par, sabemos que te gustan estos colores, etcétera, y todo eso está ocurriendo, la gente se dé cuenta o no, e incluso el algoritmo del Facebook, de TikTok o lo que sea, se alimenta justamente de tu propia narrativa. Sí. E influye un poco en la narrativa que quiere que te orientes también y ya pierdes, digamos que una fuerte base de lo que es la realidad. Entonces, no me sorprende que los gobiernos han encontrado una gran herramienta desde siempre, pero ahora más potente y ahora como que la panacea y el santo grial de lo que significan los medios de comunicación y la nube, ¿no? Porque, porque ya no tienes nada. O sea, esto también es una cuestión muy particular, pero cada vez es más difícil tener una casa, cada vez es más difícil tener un auto, al menos en los Estados Unidos, yo supongo que es más o menos lo mismo en todos lados. Sí. eh, Cada vez vas a ser más dependiente de que yo defiendo el tema, por ejemplo, de tener un auto, un medio de transporte, sea tu bicicleta, sea un automóvil, sea un scooter eléctrico, sea lo que tú quieras, porque esa es tu configuración del mundo ecológico o práctico o etcétera. Eh, pero el sentido de propiedad dentro del propio capitalismo es importante para el individuo. No podemos empezar pensando que hay que abolir la propiedad privada porque eso no va a ocurrir. De hecho, de alguna manera extraña,
estamos viendo un capitalismo que se adjudica a la propiedad privada colectiva. De ahí el que nuestra información no sea nuestra, sino que pertenezca justamente a las grandes Ujú. tecnológicas, sea usada por ellas para generar mayores ingresos. Y nosotros somos esta suerte pues, sí, siervos que tienen que estar arando todo el día con sus likes, etcétera, Ujú. con su capitalismo de vigilancia, pues, o de la atención, en donde todo lo que nosotros interactuamos, checamos, incluso el no interactuar, pero abrir tu Instagram y volverlo a cerrar, son datos que se venden porque moldean precisamente un perfil. Ese perfil eventualmente tiene que ser un consumidor y ese consumidor eventualmente va a tener que comprarle a uno de estos grandes, de alguna u otra manera. Entonces, digamos que cada vez más somos más productivos sin darnos cuenta. Cada vez más somos más productivos en una suerte de obligación, que no lo es tal, sino que se confunde con placer, con entretenimiento, que produce dinero, pero que no es para nosotros ese beneficio, por decirlo así. De esto ya se ha hablado mucho, la verdad yo no soy experto, pero resulta interesante ver cómo incluso lo escuchaba también de esa entrevista que mencioné hace un par de episodios de Varoufakis, que dice cómo la Unión Europea no se atreve a regular a las grandes tecnológicas en la propia Unión Europea, que resulta ser, pues yo creo que la entidad política más restrictiva o reguladora de lo que el mundo significa como sociedad global. Tienen muchas buenas iniciativas, etcétera, pero sigue siendo como este brazo muy extenso de las grandes tecnológicas por poder operar como gusten y manden. Entonces, me parece que aquí ya cambió algo, definitivamente. O sea, a mí sí me parece que ya hay un antes y un después en los gobiernos. Han Sí, descubierto que esta operatividad de la nube, esta cuestión tecnológica, esta asociación que deben de tener con otras entidades, digamos, empresariales de innovación, es lo que sigue. En asuntos de guerra, los gobiernos cada vez más van a poder eficientar no solamente recursos, sino también van a, digamos, robotizar lo que significa la guerra, ¿no? Para sacrificar menos vidas humanas, también al mismo tiempo para poder vencer más rápido al enemigo, etcétera. Y todo esto no se va a poder lograr sino con tecnología. Ya lo vimos con este dron hipersónico que lanza China hace unas semanas, hace más de un mes me parece, para demostrar pues esa potencia, ¿no? Militar. Eso no sería capaz de hacerlo un piloto posiblemente porque ya son sistemas teleguiados con algoritmos, con una suerte de aerodinámica en donde no va a caber una persona dentro del propio dron, o si cabe, sería muy difícil que sería como un astronauta en la Tierra, ¿no? sí. Toda la presión a la que se ven sometidos por las fuerzas de presión de la propia velocidad, etcétera. Entonces, digamos que estamos comenzando a dar ese salto tecnológico y el gobierno es el facilitador, obviamente, de ese salto. Como que ya se dio cuenta de alguna manera Estados Unidos que está atrasado, francamente atrasado tecnológicamente. Esto no quiere decir que no tengan los mejores chips, por ejemplo, por medio de Nvidia. Esto no quiere decir que no tengan los mejores sistemas de software por medio de Oracle o de otro tipo de empresas, pero sí significa que hay una competencia, hay una rivalidad directa con China, por ejemplo, en donde muchas de las patentes chinas ni siquiera se producen en Estados Unidos, que ni siquiera saben cómo operan, y al revés también, hay sus pros y contras de cada lado en cuestión de avances tecnológicos. Para mí lo que viene con Trump no solamente es esta suerte de consolidación de gestión social, ¿no? Como ya lo vimos en China o lo vemos en China con los scores que tiene la gente, con las formas más eficientes que vimos durante la pandemia y que empezaron a surgir de manera muy primitiva, diría yo, en México, en otros lugares, porque no tenemos esa independencia tecnológica y eso es por lo que nunca vamos a llegar a ser potencia si no empezamos a tratar de evolucionar en nuestra propia base tecnológica. En un mundo de tecnología, si la tecnología no es tuya, no tienes nada en qué competir, estás dependiendo siempre de alguien más. Entonces, ahí es donde China y Estados Unidos están compitiendo, Rusia, Irán, India, etcétera, otros países, porque saben que quien tenga el control tecnológico va a tener el control de la gestión global. Es un poder suave, por decirlo así, donde ahorita Trump está manejando lo de las tarifas, desde Biden se ve, ¿no? Que el hecho de va a haber restricciones de exportación a China, ya solo se pueden mandar ciertos tipos de chips, representan
una suerte de amenaza, ¿no? Y no nada más una amenaza, sino que representa el atraso y posiblemente la supervivencia de tu propio estado si no tienes acceso a dichas tecnologías, porque yo voy a crecer mucho más y tú te vas a quedar en una suerte de primitivismo. Entonces, en México lo vimos con la pandemia, ¿no? De repente ya había gobiernos que empezaron a decir, ya puedes pagar el predial, ¿no? En línea para que no tengas que venir y con eso evitamos contagios. Bueno, eso es nada. O sea, Ujú. eso no es un gobierno tecnológico, no es un tecnogobierno, un tecnoestado, de hecho. Los tecnoestados que están surgiendo hoy, pues solamente podría pensar que son China y Estados Unidos. Yo creo que ni siquiera Rusia puede considerarse hoy por hoy un tecnoestado. Sí, no. Ujú. Los tecnoestados van a regir de aquí en adelante. Yo creo que hemos visto el acabose de un tipo de estado que comienza con los estados-nación tradicionales, después del Tratado de Westfalia y todo esto. O sea, hemos dado paso a una nueva etapa, a un salto tecnológico, en donde los últimos 200 años pues hubo una estructura ineficiente de los gobiernos por gestionar a sus propias poblaciones, hubo una estructura de prueba y error, de un contrato social, hubo una suerte de intento de capitalismo que comenzó a evolucionar de manera muy rápida a partir de los 70 y que ha derivado, y que no es casualidad, que entre este capitalismo más agresivo haya surgido el último grado de innovación tecnológica en todo el mundo, porque fue más o menos de los 70 para acá donde vemos ese crecimiento tecnológico de punta y hoy hablamos de inteligencia artificial, hoy hablamos de quantums, hoy hablamos de otro tipo de cuestiones que hace 70 años no podríamos haber imaginado, ¿no? Quizá Alan Turing, quizá todos estos genios, pero si nos ponemos a pensar, el grado de avance que lleva esta línea, ¿no? De tendencia, cada vez es más acelerado y cada vez es mayor. Hoy somos totalmente dependientes de la cuestión tecnológica y los gobiernos, en mi opinión, cada vez van a hacerlo más también. Y cuando tú eres dependiente de algo, de alguien, eres vulnerable a ese algo o ese alguien. Sí, Entonces, me parece que aquí, para cerrar con mi comentario, pues lo que viene con Trump es la inauguración, ya oficial, por decirlo así, de estos nuevos tecnoestados que van a representar ser los gestores del destino de los ciudadanos, de los ciegos, de la humanidad, y que vamos a ser cada vez más minúsculos, o sea, no es por querer ser pesimista, pero sí creo que cada vez vamos a ser más consumidores, más que creadores, más que generadores. Evidentemente habemos creadores de contenido, entre comillas, lo que eso pueda significar, entretenedores, también personas que nos gusta ujú, facilitar conocimiento, educadores, personas que buscan ayudar a los otros a través de finanzas o de finanzas personales. O sea, no está mal, pero a lo que voy es, si nos fijamos, ninguno de nosotros como tal somos dueños de los medios de producción. Y eso es lo que señala Varoufakis. claro. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de generar un solo peso o un solo dólar. Yo no lo hago por este tema de las redes sociales. O sea, mis ingresos vienen por un trabajo normal, donde tengo que estar presencial Ujú. físicamente trabajando. Pero lo que acabamos de ver con esta amenaza, ¿no? De que si TikTok se cierra y todos estos emprendedores de TikTok, todos estos creadores de contenido que a través de que tienen la tienda de TikTok donde promocionan ciertos productos, mientras al mismo tiempo dan una información que por eso se hicieron de una audiencia o porque les pagan una campaña o etcétera, lo cual Sí. está bien, digo, al final es parte de este nuevo sistema de capital de la nube. Vendes información, vendes datos, ¿no? Vendes audiencias, compras audiencias, traficas información, de alguna u otra manera esa es la interacción que hay y las transacciones que se dan. Eh, Eso te hace valioso, ¿no? Eres un producto en ti mismo, pero al mismo tiempo no eres dueño de nada. Ujú. El Sí. día que tú dejes de ser interesante, ese día dejas de ser el producto estrella. El día que tú no tengas la capacidad para comprarte una cámara que sea mejor, el propio algoritmo va a decir esta cámara es de menor calidad, este creador de contenido no lo podemos poner en el primer plano de lo que aparece en el portal de noticias o en el feed de TikTok, porque hay filtros tecnológicos también ya. O sea, TikTok tiene filtros de qué tipo de Ujú. audio utilizas, qué calidad de audio tienes, y eso es lo que va a privilegiar. Lo mismo la cámara, lo mismo, pues hasta tu estética. Entonces,
todos estos regimientos o todos estos estamentos de cómo vamos a tener que comportarnos y qué es lo que nos conviene más, pues nos vamos Ujú. ajustando porque es lo que nos queda por hacer. No tengo la forma de hacer yo un TikTok. No puedo yo crear una red social aparte, es muy caro, no va a jalar, no hay más mercado porque los grandes ya están en el Olimpo. Nos toca Así adorarlos. es. Sí, pues al final creo que, digo, ya para cerrar, va a ser interesante observar cómo se fusiona pues este nuevo tecnofeudalismo, este tecnocapitalismo con este gobierno teocrático que está inaugurando Donald Trump. Lo vimos ahí súper retratado en la toma de protesta, ya se comentó mucho el hecho de que estuvieran estos billonarios tecnológicos pues más adelante de incluso del gabinete de Trump, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena, Isma, hacer un episodio a detalle de cómo este nuevo nacionalismo cristiano estadounidense se va a fusionar con esta parte del tecnocapitalismo para generar este pues tecnogobierno que va a rivalizar sin duda con el único tecnogobierno del planeta, que será China seguramente, que ya empezó a hacer desde hace unos años, y también ver cómo se propaga esta buena nueva del tecnogobierno a través de otros estados que lo intentarán imitar. Yo creo que eventualmente los estados, conforme tengan acceso pues a su propia arquitectura, a su propia infraestructura tecnológica, van a intentar imitarlo. Lo vemos ahí con la India, que viene pues, por ahí muy cerca de China. Lo vemos incluso en un México, ¿no? Ya con este tipo de ejercicios, o más bien de lugares que quiere hacer, como en Guadalajara, por ejemplo, o como en Querétaro, como estos centros de datos masivos que quieren hacer, donde también estarían empresas mexicanas diseñando sus propios softwares, pues lo veremos por ahí. Sin duda en países tipo BRICS, en Rusia, no creo que se vayan a quedar atrás en unos años, pero será interesante ver cómo se fusiona, al menos en estos dos primeros casos, en China y en Estados Unidos con Trump. Entonces, pues con ese último comentario cerraríamos ya este episodio de Chisme Político. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast, donde seguramente analizaremos más a detalle esta fusión del tecnocapitalismo con el nacionalismo cristiano allá en Estados Unidos. Gracias por escucharnos a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chisme político.